Hola a todos, mi nombre es Juliana González y sean bienvenidos a el primer episodio de mi podcast. En este estaremos hablando sobre la evolución del marco legal y social de las personas con discapacidad auditiva. Es importante empezar diciendo que a lo largo de la historia se han tenido diferentes puntos de vista sobre las personas con discapacidades en general, pasando de puntos de vista buenos, puntos de vista malos, puntos de vista no tan buenos, y lo importante de todo esto es aprender sobre lo que hicimos mal en el pasado y no volverlo a aplicar en el futuro. Hablemos sobre cómo eran tratadas las personas discapacitadas en la antigüedad. Las personas con discapacidades eran rechazadas y excluidas. En las antiguas Roma y Grecia se descuidaban e incluso exterminaban a los niños discapacitados, lanzándolos al vacío o ahogándolos. La idea de los que nacen sordos se vuelven insensibles e incapaces de razonar fue una idea que sostenía Aristóteles, y por este mismo pensamiento se creían las personas con discapacidad auditiva unos inútiles e ineducables, y no se les permitía casarse, ni vender, ni heredar. Ahora, en la Edad Media la persecución continuaba. La iglesia atribuía las discapacidades a demonios y realizaban exorcismos. Eran enviados a manicomios y asilos. Incluso en el siglo XII se les exhibía en circos como entretenimiento. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, sin embargo, distingue a las personas con discapacidad auditiva de nacimiento y los que la han adquirido, punto que otorgó permiso para comunicarse mediante señas según la situación, entre estas situaciones el matrimonio. Pasemos a hablar sobre la edad moderna. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, el médico y matemático italiano Girolamo Cardano fue uno de los primeros en reconocer la capacidad de razonar de las personas sordas. En el siglo XVI, el Fray Ponce de León fue encomendado para educar a dos niños sordos de una familia noble, con varios casos de sordera congénita. Por esto, el fray estableció el primer método de enseñanza para personas sordas, enseñándoles primero el alfabeto escrito y luego un alfabeto dactilológico. Luego, en el siglo XVII, el pedagogo Juan Pablo Bonet siguió el ejemplo del fray y escribió el que es considerado como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, reducción de letras y arte de enseñar a hablar a los mudos. Luego, en el siglo XVIII, el abad de Lepay fundó en París la primera escuela pública para sordos. Este se interesó por la lengua de signos francesa, pero no la consideró una lengua, ya que no era suficiente para expresar aspectos abstractos de la comunicación, por lo que añadió algunas señas a esta lengua que hablaban sus alumnos. También se preocupaba por la comunicación entre personas oyentes y sordas, así que incidió en la lectura labial y el habla. Más tarde, en el siglo XIX, el educador estadounidense Thomas Hopkins Gallaudet se interesó por la educación de las personas sordas y viajó a Europa a congresos sobre esta. En Inglaterra, conoció al director de la Escuela Pública para Sordos de París y a dos exalumnos sordos. Con esto se dirigió a París a observar el método de enseñanza en esta y volvió a Estados Unidos junto con Lauren Clerk, uno de los exalumnos, y recaudaron fondos para finalmente levantar la primera escuela para sordos en Estados Unidos, siguiendo el método del abad Lepay. Pero en este siglo también se celebró el Congreso de Milán en 1880, donde se prohibió el uso de la lengua de señas con el fin de que la educación de personas sordas los desenmudezca, estableciendo una educación oralista impartida por profesores oyentes. Estados Unidos fue el único país que se negó y no siguió esta prohibición. Incluso uno de los protestantes más importantes de todo esto fue el mismísimo Gallaudet y su hijo, quienes fundaron la primera universidad y la única hasta ahora en todo el mundo para sordos. En el siglo XX la persecución continúa. Bajo el régimen nazi, las mujeres sordas fueron esterilizadas. Durante el régimen franquista, la lengua de señas fue prohibida y perseguida. E incluso en muchos colegios se amarraban las manos de los niños sordos para que no las usaran. En 1951, la OMS definió la discapacidad auditiva y clasificó los grados de esta. Luego, gracias a estudios que demostraban que la lengua de signos tiene el mismo valor lingüístico que el lenguaje oral y a que el oralismo no estaba dando los resultados esperados, en 1960 se empiezan a recuperar la lengua de signos.
En 1980, en el Congreso de Hamburgo, finalmente se rechazan las resoluciones del Congreso de 1880 y se legitima la lengua de señas. También en este siglo se introducen leyes de inclusión en Venezuela, con la Ley de Integración para Personas Incapacitadas, que, a pesar de no usar el término adecuado, mencionaban los derechos de estas personas y destacaban la importancia de igualdad de oportunidades educativas, laborales y sociales. También en 1990, con la introducción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se hablaba en contra de la discriminación de cualquier tipo y se resaltan los derechos de la persona con discapacidad y los deberes del Estado con respecto a este sector. Para terminar, en la actualidad se pueden notar varios avances con respecto a lo legal y lo social en las personas con discapacidad auditiva, que si bien no se ha logrado erradicar la discriminación para estas personas, es bastante mal visto discriminarlas directamente. También se puede notar en avances como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, en donde se invita a no hacer de lado a las personas con discapacidad e intentar entender sus situaciones y más bien integrarlas, invitar a las personas a respetar los derechos de estas personas porque son personas normales. Y también se puede notar en Venezuela con la creación de la Ley para Personas con Discapacidad en 2007, que tiene artículos como el 5, el 15, el 19 o el 20, en donde se habla sobre los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Mientras en la antigüedad o en nuestro pasado las personas trataban a las personas con discapacidad como si fueran extraterrestres o si no merecieran nada, se ha notado un gran cambio en la sociedad, a pesar de que todavía tenemos un camino largo por recorrer para que las personas con discapacidad auditiva encuentren la paz y sean completamente integradas a la sociedad. Gracias. Nos vemos pronto en un siguiente episodio del podcast.